Buenos días para todos. ¿Cómo amanecen hoy? Buenos días, doctora. Hola, buenos Bien- días, doctora. Bienvenidos a nuestra sesión número 7 del segmento de córnea y superficie ocular, que corresponde hoy a la doctora Melisa Gallego, residente de segundo año de la Universidad Javeriana. Quisimos presentar hoy un tema que hace parte de un curso que se repite año a año en el Congreso de la Academia Americana, no, en el Congreso del ASCARS, ¿sí? Y se llama así, elevaciones, depresiones e irregularidades de la superficie ocular. Este es un tema muy, muy amplio. Quisimos hacer énfasis en algunas patologías, principalmente degeneración nodular de Salzmann, de Lenz corneales, entre otras, en cuanto a su fisiopatología, diagnóstico, manejo, etcétera. Adelante, entonces, Melissa, arranquemos con el tema de hoy. Bueno, muchas gracias, doctora. Mi nombre es Linda Melisa Gallego y pues, como les comentaba la doctora, vamos a hablar de elevaciones, depresiones e irregularidades de la superficie corneal. Bueno, entonces, pues este es el contenido de la charla de hoy. Vamos a hablar primero un poco de anatomía y fisiología para entender bien cómo la fisiopatología de todas estas afecciones. Vamos a hacer un énfasis en el delén corneal, en la degeneración nodular de Salzmann y luego hablamos de otras elevaciones, depresiones e irregularidades. Entonces, bueno, vamos a empezar recordando un poco de la anatomía y fisiología. De anterior a posterior, pues antes de la córnea vamos a tener la película lagrimal. Esta posee tres capas, como vemos ahí en el esquema. La capa lipídica externa es secretada por las glándulas de Meibomium, ayuda a reducir la evaporación y estabilizar la película lagrimal. Luego está la capa media hidrofílica mucoacuosa, es secretada por la glándula lagrimal y las glándulas lagrimales accesorias y las células caliciformes conjuntivales. Esta pues va a tener una consistencia similar como a un gel y además de proporcionar factores de crecimiento, defender contra patógenos, va a responder a la inflamación ocular también. Esta capa también proporciona un medio para que el oxígeno alcance la córnea que pues es avascular. Y por último va a estar el glicocálix interno que cubre el epitelio superficial y contiene mucina asociada a membrana que es pues, secretada por las células epiteliales de la superficie ocular y este permite que la capa mucoacuosa pues con consistencia de gel se deslice suavemente sobre la superficie de la córnea y bueno, la conjuntiva también. Entonces, como hemos pues mencionado durante todo este módulo, el mantenimiento de esa película lagrimal es de vital importancia para la función corneal pues normal. Entonces, esta pues va a proporcionar lubricación para la córnea y la conjuntiva, facilita el intercambio de solutos, incluyendo el oxígeno, contribuye a la defensa antimicrobiana de la superficie ocular y sirve también como medio para eliminar detritos. Y además, pues esa interfaz aire-película lagrimal en la superficie de la córnea va a constituir pues un importante elemento refractivo también para el ojo debido pues a esa diferencia en el índice de refracción del aire y de esa película lagrimal. Entonces, pues cualquier alteración en la película lagrimal puede afectar profundamente la integridad de la superficie ocular y en consecuencia la visión del paciente. Bueno, y en cuanto a la córnea, pues este es un tejido transparente, es avascular y consta de cinco capas, pues el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Ya los vamos a ver más adelante. En los adultos la córnea pues mide aproximadamente 11 a 12 milímetros en sentido horizontal y 10 a 11 milímetros en sentido vertical. Su espesor pues por lo general es de unas 500 a 600 micras en el centro aumentando gradualmente hacia la periferia. Y la córnea pues es responsable de aproximadamente tres cuartas partes del poder óptico del ojo, pues es avascular y para su nutrición va a depender de la difusión de glucosa desde el humor acuoso y de la difusión de oxígeno a través de la película lagrimal. Y la córnea periférica también recibe oxígeno de la circulación limbal. Y como pues ya hemos mencionado previamente, la densidad de terminaciones nerviosas en la córnea pues se encuentra entre las más altas del cuerpo, es una sensibilidad 100 veces mayor que la de la conjuntiva y pues estas fibras nerviosas sensitivas vienen de los nervios ciliares largos que vienen de la primera división del nervio trigémino que van a penetrar pues en la córnea y generar ese plexo subepitelial.
En cuanto a su topografía, la córnea pues es asférica y también se ha descrito que la porción central de su superficie anterior actúa como un espejo convexo esferocilíndrico. La córnea central es pues por lo general unas 3 dioptrías más curva que la córnea en la periferia y pues esto corresponde a un factor de forma positivo, le da esa forma prolata a la córnea y clínicamente pues se puede dividir a la córnea en estas 5 zonas topográficas que aparecen aquí en el esquema. Entonces tenemos la zona central, que son los 3 milímetros de diámetro centrales más o menos. Pues esta zona sí se asemeja mucho a una superficie esférica. Y la zona paracentral ya es un anillo que rodea esa zona central y va desde esos 3 milímetros hacia un diámetro externo de más o menos 7 a 8 milímetros y se aplana progresivamente desde el centro hacia afuera. Y la zona apical pues va a comprender tanto la zona paracentral como la central que es como la que se utiliza en la adaptación de lentes de contacto y como la principal responsable, o sea, la unión de estas dos zonas, la principal responsable del poder refractivo pues de la córnea. Y la zona ya luego periférica o transicional es adyacente a la paracentral, tiene un diámetro externo de más o menos 11 milímetros y es el área pues de mayor aplaneamiento y asfericidad de esa córnea y ya hacia la zona limbar, en donde la córnea pues como que vuelve y se encurva antes de unirse a la esclera en el surco limbar, va a tener pues ese diámetro como de más o menos 12 milímetros. Y otros puntos de referencia corneales incluyen la zona óptica, que es la porción de la córnea pues, que cubre la pupila, y su ubicación o extensión pues, puede variar según el tamaño pupilar. El ápice corneal, que es el punto de máxima curvatura, generalmente temporal al centro de la pupila. Y el vértice corneal, que es un punto ubicado en la intersección de la línea de visión con la superficie corneal. Se representa por el reflejo luminoso corneal cuando se ilumina pues coaxialmente con fijación y es el centro pues de la imagen queratoscópica y no necesariamente coincide con el punto de máxima curvatura o ápice corneal, ni con el centro de la zona óptica. Bueno, entonces pues esta sección histológica nos muestra las 5 capas de la córnea con el grosor de cada una de estas indicado entre paréntesis, entonces pues de afuera hacia adentro tenemos el epitelio que mide aproximadamente 40 a 50 micras, la capa de Bowman con unas 8 a 15 micras, luego viene el estroma con 470 a 500 micras, luego la membrana de Descemet con más o menos 10 a 12 micras y el endotelio con 4 a 6 micras más o menos. Entonces el epitelio pues es escamoso, estratificado, no queratinizado, es lipofílico, derivado del ectodermo superficial y está compuesto de unas 4 a 6 capas celulares. La capa celular más profunda pues son las células basales que tiene un ancho más o menos de 12 micras y una densidad de más o menos 6.000 células por milímetro cuadrado. Estas células van a estar unidas a la lámina basal mediante el hemiesmosomas, como lo vemos aquí en el esquema. Por encima ya de la capa basal, pues se encuentran unas 2 a 3 capas de células poligonales aladas y superficialmente a estas hay 1 o 2 capas de células ya pues como superficiales que son más delgaditas, más o menos 30 micras unidas pues entre sí por uniones estrechas. Y estas uniones permiten que las células epiteliales superficiales actúen como una barrera a la difusión. Las microvellosidades pues hacen que las membranas apicales de estas células superficiales sean como, pues, como más irregulares, pero la película lagrimal le confiere pues como que termina de llenar esos espacios y confiere a la superficie óptica pues como una configuración lisa. Y las Regular. ¿Sí? Sí, exactamente. Y las células pues epiteliales más profundas, pues aunque están firmemente unidas entre sí por desmosomas, migran de forma continua hacia la región, pues desde la región basal hacia la película lagrimal en donde se van a desprender. Y también migran de forma centrípeta desde pues desde las células madre en el limbo. Entonces, pues un daño difuso de las células madre límbicas, por ejemplo, pues quemaduras químicas o este tipo de afecciones, va a conducir a una enfermedad crónica de la superficie epitelial. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 fotomicrografías con focales in vivo de las células epiteliales superficiales. En la imagen rotulada con la B, pues se observan los núcleos celulares que son esas estructuras circulares pequeñas y como brillantes e hiperreflectivas.
En la C tenemos la imagen confocal de la capa de células epiteliales basales. Y en la D las estructuras lineales, que son los nervios pues del plexo subbasal o subepitelial, que ya pues conocemos. Bueno, entonces debajo del epitelio se encuentra la capa de Bowman. Entonces, anteriormente pues era considerada una membrana, pero la capa de Bowman en realidad es un condensado celular de fibras de colágeno que van a estar pues dispuestas de manera irregular en esa porción como más anterior del estroma. Y esta capa pues tiene ese grosor de 8 a 15 micras, ayuda a mantener pues como la forma de la córnea y si se interrumpe no se regenera. El estroma corneal pues representa ya el 90% del grosor total de la córnea, como podemos aquí apreciar en el corte histológico, y esta capa pues está compuesta por células estromales, los queratocitos, las fibras de colágeno y una matriz extracelular. Entonces, pues el estroma anterior es un poco más denso que el posterior, debido a un número pues como mayor de queratocitos y más entrelazado entre las láminas de colágeno. Entonces, el 40% anterior del estroma tiene el doble de resistencia tensil que el 60% posterior. Y esta diferencia pues entre el estroma anterior y posterior puede desempeñar un papel en la aparición de ectasia corneal después de ciertas cirugías refractivas. En la imagen E, pues tenemos la fotomicrografía con focal in vivo de los queratocitos estromales que se muestran junto con un nervio corneal profundo. Estos queratocitos pues, van a variar en tamaño y densidad y forman una red tridimensional en toda la córnea. Estas células son fibroblastos aplanados, como vemos aquí en esta microscopía electrónica a la izquierda, y se localizan entre las láminas de colágeno estromal, como vemos ahí en el esquema de la derecha. Estas células van a digerir y producir moléculas del estroma pues de manera continua y su densidad va a disminuir con la edad y pues también después de cirugías refractivas. La matriz extracelular del estroma corneal está formada por colágenos y proteoglicanos. Los colágenos fibrilales tipo 1 y tipo 5 están entrelazados con filamentos de colágeno tipo 6. Y los principales pues, proteoglucanos son la decorina asociada con dermatansulfato y la lumican asociada con queratansulfato. La transparencia corneal, pues también depende de la disposición organizada de los queratocitos, las fibras de colágeno y la matriz extracelular, y de que se mantenga pues el contenido de agua estromal en un más o menos en un 78%. Entonces la hidratación corneal pues varía de anterior a posterior y aumenta conforme se aproxima al endotelio, y esa hidratación está controlada principalmente por la integridad de las barreras, pues tanto la epitelial como la endotelial, y por el funcionamiento de la bomba endotelial. Entonces, pues además de esto, los glucosaminoglicanos estromales que tienen carga negativa también tienden como a repelerse entre sí y producen pues como una presión a este nivel. La zona más posterior del estroma va a formar una capa pues como delgada que mida más o menos unas 15 micras. Es celular y está muy adherida a la membrana de Descemet, y esta capa se denomina capa pre-Descemet o capa de Duba. Y es importante pues en patologías corneales posteriores como el desprendimiento de la membrana de Descemet, el hidrops agudo y en la queratoplasia lamelar anterior profunda, porque como vemos aquí en el esquema, durante este procedimiento se inyecta aire en el estroma para separar esa capa de duda del estroma posterior, formando pues una burbuja grande tipo 1 que queda entre la capa de duda y el estroma, como vemos aquí en el esquema. Y pues esto es porque la capa de duda es resistente y dificulta el paso del aire a través de ella. Y pues este tipo de disección con esa burbuja de aire es más estable y menos propensa como a desgarrarse o romperse, por ejemplo, en comparación con la de abajo, que es una disección con aire entre la capa de duda y la membrana de Descemet, que sería como la burbuja grande tipo 2, que pues es más propensa a romperse. Luego la membrana de Descemet, pues que es la membrana basal del endotelio corneal, como vemos aquí en el aumento del corte histológico, está compuesta por pues, una zona anterior estriada que se desarrolla durante la vida intrauterina y una zona posterior que es amorfa y no estriada y que se deposita pues, a lo largo de toda la vida. El grosor de la membrana de Descemet va aumentando con la edad, pasando de 3 micras al nacer a unas 10 a 12 micras en la edad adulta. Y la línea de Schwab, pues es el punto como de referencia gonioscópico que marca el final de la membrana de Descemet,
ya hacia el limbo y el inicio pues de la malla trabecular. El endotelio corneal pues es una capa única de 4 a 6 micras de espesor que está compuesta por células, en su mayoría son pues hexagonales, están estrechamente como eh, interdigitadas y están dispuestas en un patrón en mosaico. Como ya pues mencionamos, el endotelio ayuda a mantener esa transparencia corneal, controlando la hidratación de la córnea y preservando la deturgencia corneal. Y esto lo logra mediante sus funciones como la barrera frente a, pues, al humor acuoso y como la bomba metabólica que moviliza los iones y atrae osmóticamente el agua desde el estroma hacia el humor acuoso. Las funciones pues, de barrera y bomba pueden medirse clínicamente mediante la fluorofotometría y paquimetría. El endotelio también pues, debe ser permeable a nutrientes y otras moléculas provenientes del humor acuoso. La permeabilidad pues, aumentada y la insuficiencia de sitios de bomba van a ocurrir cuando hay menos densidad de células endoteliales y si se produce pues, una pérdida celular, especialmente como resultado pues, de trauma o cirugía, esa área defectuosa, pues, en donde se pierden esas células, se cubre inicialmente mediante un proceso de agrandamiento celular y como extensión de las células que están alrededor, em, o posiblemente, pues, últimamente se ha estudiado de pronto un poco de regeneración, sobre todo en la periferia por parte de células madre. Estos hallazgos celulares pues, pueden observarse mediante microscopía especular o confocal, como el polimegatismo, que es la variabilidad en el tamaño celular, y el polimorfismo, que es la variabilidad en la forma celular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la microscopía especular del endotelio corneal in vivo. A la izquierda es un endotelio pues, normal, se puede ver la forma hexagonal de las células endoteliales y a la derecha pues el paciente con una distrofia corneal endotelial de Fuchs en donde se ve polimegatismo con células pues más grandes, pleomorfismo con variabilidad en el tamaño y la forma de las células y áreas como oscuras de pérdida de células endoteliales que se llaman gutas. Entonces, la densidad pues, celular varía en toda la capa endotelial. La concentración suele ser más alta en la periferia y la densidad central disminuye con la edad a una tasa promedio de aproximadamente 0,6% por año, reduciéndose de un valor de más o menos 3.400 células por milímetro cuadrado a los 15 años hasta cerca de 2.300 células por milímetro cuadrado a los 85 años. Entonces, anteriormente pues se pensaba que esas células no podían replicarse, pero actualmente se está investigando si tienen cierto potencial mitótico, particularmente en la periferia. El conteo normal de las células endoteliales centrales es más o menos entre 2.000 y 3.000 células por milímetro cuadrado y se ha observado pues que los ojos con un conteo pues ya muy reducido, generalmente pues ya inferior a 500, ya tienen riesgo de desarrollar edema corneal. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del delén corneal. La primera descripción de los delén corneales fue realizada por Fuchs en 1911. Desde entonces, pues ese término alemán Dellen, que significa abolladura o pues como depresión, se utiliza para referirse a ese adelgazamiento focal de la córnea, que es secundario a una distribución anormal de la película lagrimal. Entonces, Fuchs pues describió los Dellen como excavaciones poco profundas en forma de platillo y de contorno como elipsoidal en el margen de la córnea con una base pues, que se ve como opaca y seca. Esta descripción pues incluso fue como muy precisa porque se realizó antes de que se inventara pues la lámpara de hendidura. Pero es literal como las imágenes pues que les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo se forma el DLE? Se forman por deshidratación del estroma pues en esa parte focal y esta desecación pues viene como desde el epitelio y el estroma y ocurre cerca del limbo adyacente a elevaciones de la superficie conjuntival. Entonces, por ejemplo, las asociadas con terigio, procedimientos de resección y recesión de músculos o presencia de ampollas de filtración muy grandes. Entonces, esta elevación paralimbar va a provocar una ruptura localizada de la película lagrimal, especialmente una ausencia focal de la capa de mucina.
El epitelio corneal pues es hidrofóbico y en ausencia de mucina va a repeler el agua y eso va a provocar como una zona seca y eventualmente pues la deshidratación localizada en ese sector. Y esto pues es seguido del adelgazamiento de la córnea en esa zona, que pues es lo que forma el DELE, ¿cierto? Entonces el parpadeo pues normal no humedece adecuadamente esa área que está afectada debido a que esa película lagrimal se interrumpe por estas elevaciones superficiales. Pero después de un parpadeo como activo, pues puede observarse una burbuja transitoria que desplaza temporalmente la película lagrimal sobre el DELEN, pero pues que se va muy rápido. Y esto puede causar disestesia, que favorece también el desarrollo pues del DELEN. Con la inestabilidad localizada de la película lagrimal y pues esa distribución anormal que ocurre como con cada parpadeo, también se crea una turbulencia en la película lagrimal y esta actúa como un imán que roba fluido lagrimal de la córnea pues a la lágrima. Y este mecanismo imán se debe pues a la tensión superficial de la película lagrimal. Entonces, es importante entender que el DELEN no se debe únicamente al adelgazamiento estromal. Entonces, estos autores, Pfister y Renner, demostraron que existe irregularidad y descamación epitelial. Estos fueron estudios que ellos realizaron en conejos y concluyeron pues que esos cambios estromales son secundarios a la alteración epitelial inicial. Entonces, ellos lo que hicieron fue inducir quirúrgicamente pues una elevación en la conjuntiva perilimbar. Estudiaron esos tejidos, las córneas, por medio de microscopía electrónica y demostraron que, pues, por ejemplo, a la izquierda, en la imagen de arriba que está rotulada con la A, se ven dos áreas o zonas secas con irregularidad epitelial. Ahí todavía no hay DELEN, simplemente son zonas secas, pero las flechas pues señalan esa irregularidad epitelial en una superficie pues corneal que por lo demás está lisa y si se hace una magnificación que son las imágenes de abajo, por ejemplo en la B, ese punto seco consistía en un grupo de 5 células epiteliales separándose de la superficie pues como contigua y en la C se ve que estas células epiteliales en separación pues muestran pérdida de microproyecciones superficiales con irregularidad y disrupción de la membrana plasmática que está señalada ahí por las letras P, D. Las fibrillas de retracción señaladas por las cabezas de flecha y los bordes como celulares anteriores marcan estas uniones pues que están interrumpidas con las células adyacentes y estos puntos secos con cambios epiteliales se observaban previo a la formación del DELEN. Y aquí a la derecha ya tenemos dos imágenes pues que muestran, por ejemplo, en la de arriba dos depresiones adyacentes en esa superficie corneal que marcan pues el sitio de un DELEN y se ven también muchas células epiteliales superficiales que están sueltas. Y en la de abajo, aunque hay pues células epiteliales, conservan como una superficie plana y un número significativo de estas está como redondeado y elevado respecto a la superficie adyacente con disminución o pues pérdida de sus microproyecciones superficiales. Se observan también dos aberturas o cavidades señaladas por las flechas y en el recuadro se ve como la microfotografía con luz de una de las cavidades que muestra una afectación pues, epitelial de espesor completo y persistencia de la lámina basal. Entonces, pues se propone este diagrama que resume como el desarrollo morfológico y clínico de las áreas secas persistentes y los DELEN en la córnea, en este caso pues del conejo, y se propone que la alteración prolongada de la distribución de la película lagrimal y el daño de la superficie epitelial llevan primero a estos puntos secos persistentes con disrupción de las células epiteliales superficiales que luego se va convirtiendo pues en una pérdida epitelial de espesor parcial que predispone a la formación de Dehlen como tal y que es el adelgazamiento del estroma anterior por deshidratación como lo explicamos pues previamente. Esto puede incluso progresar a una pérdida epitelial de espesor completo, como vimos primero con la formación de estas cavidades y ya en ciertos casos en escenarios menos frecuentes continuará la pérdida del colágeno anterior con invasión epitelial del defecto. Estos también pues vieron que una lesión puede estabilizarse o repararse en cualquiera de estas etapas y que los DELEN rara vez pues llegan a presentar esa pérdida de colágeno. Entonces, la etiología va a ser principalmente secundario a elevación paralimbar. Entonces, pues se ha documentado el DELEN, por ejemplo, por epiescleritis o escleritis, pingüecula gruesa, pterigion, hemorragia subconjuntival, quimosis conjuntival severa, inyecciones subconjuntivales, ampollas filtrantes, granulomas por sutura, tumores limbares, incluyendo las lesiones como angioma,
aceite de silicona subconjuntival, también postquirúrgico después de cirugía de catarata, principalmente está documentado después de cirugía de estrabismo por resección o recesión de, pues, de músculos rectos y también tras trabeculectomía. También se ha documentado por el uso prolongado de lentes de contacto posterior al oftalmos paralítico, incluso pues idiopático en personas de edad avanzada o por traumatismo ocular. Este pues es uno de los estudios más grandes que hay sobre este tema. Realmente la mayoría de las causas se encuentran en reportes de casos o series de casos pequeñas de 2 a 3 pacientes, pero la cirugía de estrabismo es una de las más asociadas a la formación pues, del DELEN, y este estudio tuvo como objetivo evaluar la frecuencia de desarrollo del DELEN corneal y el proceso de cicatrización y los factores asociados que afectan la aparición y la recuperación del DELEN después de la cirugía de estrabismo. Entonces fue un estudio retrospectivo en el que se revisaron los registros de 1.264 ojos de 714 pacientes que se sometieron a cirugía de estrabismo con abordaje limbar. Esto fue entre enero del 2005 y enero del 2020 y se incluyeron en el estudio 47 ojos de 44 pacientes que presentaban DELEN. Entonces se encontró que la tasa del desarrollo del DELEN fue de un 3,7%. No hubo una diferencia significativa en el tiempo promedio de aparición del DELEN entre pacientes pues, masculinos y femeninos, con una P de 0,88, y se encontró una correlación positiva moderada entre la edad y el tiempo de aparición del DELEN, con una P de 0,007. Este tiempo promedio de aparición del DELEN fue bueno, casi 6 días en el cuadrante nasal y casi 10 días en el cuadrante temporal. Y la aparición también fue significativamente más temprana en el cuadrante nasal en comparación con el temporal. El tiempo promedio de cicatrización del DELEN fue de 10 días y también se encontró una correlación positiva moderada entre la edad y el tiempo promedio de cicatrización del DELEN, con una P de 0,014. Entonces, la aparición y la cicatrización del DELEN corneal ocurrían más temprano en pacientes jóvenes. Y el DELEN corneal mejoró en todos los pacientes después de la terapia de hidratación pues, tópica, colirios antibióticos y parche compresivo, aunque hubo pacientes con disminución de la agudeza visual. Fue en 6 pacientes que durante el DELEN tenían disminución de la agudeza visual, pero se observó que pues ya una vez se resolvió el DELEN, se formó una cicatriz en la córnea periférica en algunos de estos, y después ya de la cicatrización, todos los pacientes retornaron a su agudeza visual prequirúrgica. Además, pues todos los pacientes que se sometieron a la cirugía de estrabismo fueron clasificados en 8 tipos de intervención. Entonces aquí se muestran el número de pacientes en cada grupo, las tasas de desarrollo de DELEN y las localizaciones del DELEN. No se encontró una diferencia significativa en cuanto a la edad entre los grupos, pues eran comparables. Los pacientes sometidos a cirugía monocular de 2 músculos presentaron tasas significativamente más altas de formación de DELEN en comparación con aquellos sometidos a cirugía de un solo músculo. Esto fue con una P menor del 0,001. Y en las cirugías de retroinserción de un solo músculo no se encontró diferencia significativa entre el lado medial y el lateral en cuanto pues a la frecuencia del DELEN, y lo mismo sucedió para pues las cirugías de resección de un solo músculo. No había diferencia pues en lateralidad. En la comparación entre las cirugías de retroinserción y resección del recto lateral, pues fue estadísticamente más frecuente el DELEN en los pacientes que se sometieron a resección con una P de 0,001, y lo mismo se encontró para el recto medial. Y en conclusión, pues este estudio observó que el DELEN se desarrolla con mayor frecuencia después de la cirugía de resección, apareció antes en pacientes más jóvenes y se demoró más pues, en cicatrizar en los pacientes de mayor edad. Y este, pues, es otro estudio observacional que de manera similar tuvo como objetivo estudiar los parámetros del aceite de silicona subconjuntival asociado a la formación de DELEN después de vitrectomía por microincisión. Entonces, este fue, pues, un estudio de casos y controles. Se incluyó 20 ojos de 20 pacientes con aceite de silicona subconjuntival posterior a vitrectomía por microincisión de 23 gauge. 10 de ellos presentaron la formación del DELEN postoperatoria. Todos los casos con DELEN presentaban el aceite de silicona subconjuntival a menos de 2 milímetros del limbo con una P de 0,001.
y se estudiaron pues todos estos otros factores, pero no se encontraron otros factores asociados con la formación del DELEN. O sea, para la edad, una P de 0,41, el sexo, una P de 0,65, la lateralidad, una P de 1, indicación para la vitrectomía pars plana. Tampoco pues se asociaba significativamente ninguna de las indicaciones que ellos estudiaron. Y el láser previo tampoco, con una P de 0,65, el calibre del instrumental tampoco. Tampoco la circunferencia comprometida por el silicón, ni el área comprometida, por ejemplo, superior temporal versus inferior temporal o, pues, bueno, sí, dependiendo del área, ni tampoco como la cantidad de la circunferencia con una P de 0,17. Solo la distancia del silicón a menos de 2 milímetros del limbo pues se asoció significativamente con el desarrollo del DELEN. Y todos los DELEN cicatrizaron después de la evacuación quirúrgica del silicón, dejando en algunos cicatriz. Entonces, pues ellos concluyen que el DELEN puede estar asociado con el aceite de silicona subconjuntival cuando está muy cercano al limbo y que la resolución pues con la cicatrización después de de la evacuación, pues es como inmediata y pues que se debe realizar lo antes posible, especialmente cuando encontramos esto, que está a menos de 2 milímetros del limbo. Entonces, para el diagnóstico, pues este es clínico. Realmente el DELEN, más que una enfermedad, es un signo clínico, se describe como una complicación de procedimientos. Entonces, pues el paciente va a presentarse con antecedentes de cirugía ocular, traumatismo ocular o uso de lentes de contacto, como ya mencionamos, pues todas estas posibles causas de elevación de la conjuntiva paralimbar. Y con síntomas oculares como enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño o sensación como arenosa. Ya en el examen físico, pues la exploración con la lámpara hendidura va a revelar signos específicamente en la córnea, ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y en cuanto a las pruebas complementarias que se han usado, pues la microscopía electrónica de barrido se ha usado en el ámbito de la investigación y clínicamente no suelen utilizarse imágenes, pero pues se ha utilizado el OCT de segmento anterior como para describir y caracterizar el DELEN. Entonces, en la exploración con lámpara de hendidura vamos a evidenciar una región deprimida con márgenes claramente definidos, que como vemos en estas imágenes es de aproximadamente 2 a 3 milímetros de diámetro. Comúnmente se presenta en el lado temporal, forma como elipses que van a estar paralelas al limbo, es el diámetro más largo es vertical, y generalmente la pared corneal es más empinada que la pared limbar, que suele estar como más inclinadita, y el epitelio suele estar intacto. Y pues aquí digamos en una visión más macroscópica pues se ve un epitelio normal con un área sobre un área adelgazada de estroma que pues se encuentra deshidratado. La fluoresceína, como vemos a la derecha, se acumula en la depresión y en ocasiones hay pues tinción subyacente, y el epitelio dentro del DELEN puede tener una apariencia clara pues o como opaca, como nublada, seca. La sensibilidad corneal puede estar disminuida dentro del DELEN en comparación con el resto de la córnea, y los bucles vasculares adyacentes y los vasos conjuntivales pueden también tener inyección. Mientras pues que el resto de la córnea va a estar normal. Este es un caso que fue reportado de un paciente masculino de 47 años que desarrolló un DELEN en la córnea nasal, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. Se ve pues muy bien como esas características descritas, una excavación elipsoidal paralela al limbo, poco profunda como forma de platillo, pues en ese margen corneal. En este caso es el limbo nasal y se ve esa base también como opaca y seca. Se observa pues que la pared del lado del limbo es como menos pronunciada que la pared del lado corneal, que es más empinada. Y este del fue secundario a una hemorragia subconjuntival muy voluminosa en el ojo izquierdo. En el OCT pues se ve el adelgazamiento significativo de la córnea nasal, señalado en el recuadro 1, con un depósito lagrimal grueso adyacente al reborde de la hemorragia subconjuntival en el recuadro 2. Y también pues se alcanza a observar adelgazamiento epitelial señalado por el 3 y el 4. Y este es el OCT 10 días después del tratamiento, en donde se observa ya la recuperación del espesor del estroma y el epitelio, y se ve pues que el epitelio ya regenerado y el paciente quedó pues con un leucoma nasal, como se ve pues ahí en el OCT y en la imagen también de la biomicroscopía.
Entonces, pues en cuanto a la evolución, suelen durar más o menos entre 24 y 48 horas y desaparecer de forma espontánea. La mayoría va a cicatrizar en un plazo de 2 semanas. Sin embargo, pueden volverse crónicos con desestructuración del epitelio, inflamación del estroma y cicatrización. Ahora, si no se tratan, pues pueden ocurrir complicaciones. El estroma corneal subyacente puede sufrir degeneración secundaria y esto puede conducir a la cicatrización con o sin vascularización y consecuente pérdida pues, de visión en algunos casos y raramente pueden provocar perforación corneal. Este es el caso de una complicación pues extremadamente rara que es la infección. De hecho, el caso fue titulado Una complicación poco frecuente que provoca otra complicación poco frecuente. Se trata de un paciente masculino de 52 años con un antecedente de vitrectomía vía pars plana con sistema de vitrectomía sin suturas de calibre 23, endofotocoagulación y tamponamiento con aceite de silicona intraocular en el ojo derecho. Consultó pues por enrojecimiento, dolor, fotofobia, visión borrosa de 3 días de evolución. Y la bio mostraba hiperemia conjuntival y migración del aceite de silicona bajo pues esa conjuntiva temporal, formando muchos quistes subconjuntivales como vemos ahí en la imagen de la izquierda. Y en la córnea temporal a las 9 puntos se observó un delente de 6 por 3 milímetros asociado con un infiltrado como vemos aquí en la imagen de la derecha. La cámara anterior pues estaba tranquila, el lente intraocular bien posicionado y la retina estaba aplicada, bien fotopagulada con el aceite de silicona en su lugar. Entonces, como vemos acá en las imágenes, cuando se le realiza pues, el OCT de segmento anterior, se ve el del corneal y múltiples burbujas de aceite de silicona subconjuntival y una burbuja de aceite de silicona subescleral también. Lo que se hizo pues, fue iniciar tratamiento con levofloxacina al 1,5% cada hora, un ungüento de gatifloxacina al 0,3% en la noche y lubricantes tópicos frecuentes. Y se pues mantuvo mucha vigilancia. Una semana después se resolvió pues el infiltrado, ya se realizó disección subconjuntival para retirar el silicón y como vemos aquí en la imagen pues se aplicó adhesivo de cianoacrilato en el sitio del DELEN y se dejó con un lente de contacto terapéutico para reforzar pues la córnea adelgazada y evitar la perforación. El paciente presentó mejoría sintomática y los hallazgos oculares se mantuvieron estables hasta el último control, que fue 2 meses después del procedimiento. Entonces, pues, este fue un delén corneal con infección secundario a silicona subconjuntival. En cuanto al tratamiento, pues este debe iniciarse de manera inmediata, pues para evitar las complicaciones que se mencionaron previamente. La terapia convencional va a incluir pues, la terapia médica que busca el restablecimiento rápido de esa capa de mucina y de una superficie pues corneal hidrofílica y eso se va a hacer mediante la lubricación frecuente con lágrimas artificiales sin conservantes. Pues, se buscan lubricantes viscosos, también se usan ungüentos y aquí pues nos va a ayudar mucho la oclusión del ojo que nos permite mantener esa capa de mucina y restaurar la hidratación del estroma como más rápidamente. Entonces, pues esto también se puede propiciar con la adaptación de un lente de contacto terapéutico y a veces es necesario que sea de gran diámetro. Este fue un caso de un hombre de 58 años que fue sometido a cirugía de terigión en el ojo izquierdo. En el 12.º día postoperatorio presentó pues el delén corneal nasal a nivel del limbo de 1,3 a 2,7 milímetros, como vemos ahí en la imagen de la izquierda. Y se prescribieron lágrimas artificiales sin conservantes cada hora, fluoroquinolona al 0,3% 4 veces al día y combinación de dexametasona al 0,1% y cloranfenicol al 0,5%, también 4 veces al día. Una semana después no se observó pues mejoría en las dimensiones de la lesión corneal y no fue posible la adaptación de un lente de contacto convencional pues tenía mucha quemosis de la conjuntiva. Entonces pues se propuso oclusión ocular, pero el paciente la rechazó por motivos laborales y como alternativa se puso un lente de contacto blando de gran diámetro que es aprobado para uso prolongado de 18 milímetros de diámetro con el fin de favorecer pues esa recuperación del tejido corneal. Y este lente de contacto blando, pues este específico que le pusieron a este paciente contiene un 75% de agua debido pues a ese gran diámetro y pudo adaptarse pues adecuadamente a pesar de la quemosis. Continuó simultáneamente con el mismo manejo tópico
con la diferencia pues de que se redujo la dosis de las lágrimas artificiales sin conservantes a solo 6 veces al día. Y al día siguiente ya se observó pues la mejoría notable, como vemos aquí en la imagen del centro, se ve todavía el lente de contacto ahí en posición y la córnea recuperó gradualmente su grosor normal en 2 días y el lente de contacto se retiró a los 4 días. Y pues se evidenció una resolución completa del DELEN, como vemos ahí en la imagen de la derecha. Y pues el tratamiento general o definitivo más bien será la reducción de la elevación paralimbar, es decir, tratar la causa pues subyacente. Entonces para esto se considera la decisión quirúrgica de elevaciones paralimbares pues como el terillo, la pingüécula, tumores limbares. En los posteriores a ampollas filtrantes pues la elevación limbar no puede modificarse porque la ampolla es necesaria, entonces los pacientes ahí sí se benefician del uso crónico pues de las gotas y, y de pronto el lente de contacto. Y también pues pueden considerarse procedimientos menores como la tarsorrafia, que puede servir también para limitar esa exposición de la superficie ocular. Entonces, pues recalcando la importancia de tratar la causa subyacente, se reportó este caso de un paciente de 62 años que consultó con una historia de un mes de enrojecimiento y dolor ocular en el ojo derecho. En el examen se observaron vasos linfáticos dilatados y edema conjuntival buloso con un líquido pues subconjuntival amarillento en la conjuntiva vulvar nasal, como podemos ver aquí en la imagen de arriba, y se evidenció un adelgazamiento focal y opacidad corneal perilimbar a las 3. Ahí está señalado pues por la cabeza de flecha blanca. El OCT del segmento anterior aquí muestra pues los numerosos vasos linfáticos dilatados en el tejido subconjuntival. Entonces se diagnosticó pues el DLEN corneal secundario a linfangiectasia conjuntival y se instauró terapia médica convencional con lubricación y lente de contacto. Sin embargo, el paciente no respondió a la terapia convencional y presentaba dolor intenso, por lo que se decidió realizar tratamiento inmediato con electroablación por ondas de radio en el ojo derecho y pues esto pues fue para tratar la, la linfangiectasia. Aquí pues se observa como el procedimiento, cómo se realizaba y pues vemos también ellos realizaron una biopsia antes de realizar la ablación que mostró pues o confirmó el diagnóstico mostrando la dilatación localizada de los vasos linfáticos. Acá ya la semana postoperatoria, como vemos pues en la imagen de la izquierda, la acumulación del líquido subconjuntival se había disminuido y el DELEN había mejorado. Al mes, como vemos en el centro, la hiperemia conjuntival ya había mejorado con resolución completa de la acumulación del líquido subconjuntival, de los vasos linfáticos conjuntivales y del DELEN corneal. Y a los 4 meses postoperatorios, pues el paciente permaneció asintomático, como vemos ahí en la última imagen, permaneció sin signos de recurrencia de vasos linfáticos, no se observaron efectos adversos y quedó con un leucoma nasal pequeño. Y otros procedimientos o tratamientos pues reportados incluyen la sutura de conjuntiva y esclera. Esto fue reportado a una mujer de 73 años que le realizaron una vitrectomía vía pars plana de calibre 27 para tratar una membrana epirretiniana en el ojo derecho. Se realizó sin complicaciones, como vemos ahí en la imagen al día, la primera, pues a la izquierda son las imágenes del día 1 después del procedimiento. Luego el día 14 pues disminuyó la PIO a 10 y vemos pues en las dos imágenes del centro que se formó una ampolla en la conjuntiva y la atención con fluoresceína no reveló filtración a través de la herida conjuntival en ese sitio de punción del trocar. Y al día 18 la altura de la ampolla pues se mantenía sin cambios, pero vemos en esas imágenes de la derecha que presentaba pues esa depresión en forma de platillo y se diagnosticó el DELE. Entonces aquí a la izquierda vemos en las imágenes de arriba que pues está la biomicroscopía con distinción de fluoresceína. Se observa pues tanto la ampolla como el DELE, justo abajo la bio y el OCT, pues y donde se ve la ampolla y debajo de esto una topografía y también el OCT donde se ve el adelgazamiento pues que genera el DELE. Y por este marcado adelgazamiento, ellos decidieron llevar a cirugía 20 días después de la vitrectomía. Los hallazgos intraoperatorios revelaron filtración a través de la herida escleral en ese sitio de punción del trocar y pues se procedió a la sutura escleral, pero además colocaron una sutura de compresión con Vicryl 8 ceros en el fornix conjuntival para prevenir como recurrencias de la ampolla. Y pues las imágenes a la derecha ya son 19 horas después de la sutura
de las dos suturas y la herida escleral estaba cerrada, no se veía filtración con fluoresceína, la PIO subió a 20 y pues vemos el OCT y la topografía que tanto la ampolla como el DELEN pues desaparecieron. Y este fue otro caso de un hombre de 45 años que tuvo resección de terillón en el ojo derecho. Y el día 16 presentó el DELEN, perdón. Como podemos ver en las imágenes de arriba, pues no se observaba inicial, pues como tinción con fluoresceína, se suspendieron las gotas que venía usando para el postoperatorio y pues iniciaron el manejo médico con parche y lubricación frecuente. 2 días después el adelgazamiento mejoró, pero entonces ellos reinician pues las gotas de antibiótico con esteroide y pues luego vuelve el DELEN. Entonces, lo que hicieron fue aplicar adhesivo de cianocrilato con lente de contacto terapéutico bajo anestesia tópica. Y 4 semanas después ya retiraron el adhesivo y el lente y se encontró pues el DELEN resuelto. Se reiniciaron pues ya todos los medicamentos. Y pues 5 días después, el DELEN resolvió con curación completa. Perdón, este caso, después de que usaron el lente de contacto y volvieron a iniciar los medicamentos, regresó, o sea, apareció nuevamente otro DELEN. Y ellos lo que propusieron fue cerrar, pues, ocluir los puntos lagrimales. En este caso lo hicieron con cauterización y aquí ya 5 días después del procedimiento fue que resolvió pues completamente el DELEN y esta es una imagen a los 2 años de la cirugía y que evidenció pues ese leucoma nasal, pero no hubo recurrencias del DELEN ni epífora significativa. Entonces es como una manera también para mantener la lágrima y pues la proponen ellos como tratamiento pues adyuvante. Cuando no funciona ya todos, o sea, pusieron lubricante, lente de contacto, bueno, tuvieron recurrencia varias veces. Y este pues fue un caso en el que usaron membrana de fibrina de plasma rico en factores de crecimiento. Esto fue en un paciente masculino de 6 años, presentaba una lesión tumoral perilímbica en el ojo izquierdo que comprometía la conjuntiva temporal y este invadía la córnea sin alcanzar el eje visual. Fue llevado a resección quirúrgica y la histopatología pues confirmó que la lesión era un papiloma conjuntival. A la 4.ª semana postoperatorio el paciente pues presentó hiperemia, refirió síntomas como de superficie y se evidenció el DELEN corneal asociado a neovascularización. Como vemos ahí en la imagen de la izquierda, pues fue a la 4.ª semana postoperatoria. Se prescribieron colirios y geles lubricantes junto con oclusiones prolongadas durante más de 6 semanas sin resultados satisfactorios, dado que el DELEN pues, no se resolvió con las opciones terapéuticas clásicas. Se decidió utilizar la membrana de fibrina de plasma rico en factores de crecimiento. Entonces, para preparar la membrana, se obtuvo plasma tras la centrifugación de la sangre pues, del paciente, se combinó con cloruro de calcio y trombina. La incubación a alta temperatura permitió convertir el fibrinógeno plasmático soluble en una membrana de fibrina insoluble. ¿Y cómo se puso? Pues bajo anestesia general, se realizó pues una peritomía temporal, se disecó la conjuntiva en esa zona, la membrana de fibrina pues con el plasma se colocó bajo la conjuntiva y sobre el defecto corneal, recortando pues para adaptarla como al área que se debía cubrir y se suturó. La muestra de sangre del paciente también se utilizó para elaborar colirios de plasma rico en factor de crecimiento y se prescribieron pues 4 veces al día esas gotas como parte de este tratamiento postoperatorio durante 2 meses. Y se realizaron controles cada semana. En las imágenes de la derecha tenemos arriba al paciente una semana después de la cirugía. Luego se evidenció pues la absorción de la membrana de fibrina a las 3 semanas y resolución del DELEN corneal un mes después del procedimiento quirúrgico, como podemos ver en la imagen de abajo, que era un mes después de la cirugía. Y bueno, vamos a pasar a hablar de otras elevaciones, depresiones e irregularidades. Entonces tenemos la degeneración nodular de Salzmann, que es una afectación de progresión lenta en la que se observan nódulos de color gris, blanco o azulado de 1 a 3 milímetros de diámetro, situados por delante de la membrana de Bowman, generalmente de forma bilateral. Estos nódulos elevados pues, pueden localizarse cerca del limbo o en la córnea medio periférica. Entre el 72 y el 88% de los casos se presentan en mujeres
Es más frecuente en mujeres caucásicas en la sexta década de la vida, aunque puede observarse en hombres y mujeres de todas las edades, comenzando desde la adolescencia. La enfermedad se presenta de forma pues bilateral en el 58 a 67% de los casos. No se ha descrito una causa específica, pero digamos, la evidencia de los casos y series de casos reportadas sugiere que puede aparecer después de enfermedades corneales crónicas. Sin embargo, pues muchos casos pueden ser idiopáticos y se presentan en pacientes sin antecedentes de queratitis. Entonces, pues aunque la disfunción de las glándulas de meponio es como la condición coexistente más frecuente, también se ha observado pues esta degeneración nodular de Salzmann en pacientes con antecedentes de enfermedad de superficie ocular como flictenulosis, keratoconjuntivitis vernal, keratitis intersticial, tracoma, fiebre escarlata, sarampión, otras enfermedades virales, incluso en asociación con la enfermedad de Crohn. Hay un reporte de caso, también puede ocurrir en pacientes con ojo seco crónico, blefaritis crónica, tiquiasis, antecedentes de traumatismo ocular y se ha visto en el postoperatorio de cirugía de catarata. Otros factores de riesgo postulados incluyen el uso de lentes de contacto y la vascularización periférica de la córnea. Como podemos ver, pues en este nódulo de esta imagen, los signos típicos con la tinción de hematoxilina y eosina incluyen depósitos densos de fibras de colágeno hialinizado, irregulares y desorganizadas que se encuentran anteriores a la membrana de Bowman, que está fragmentada, a veces ausente, ahí en este caso fragmentada. El tejido que recubre, pues como los nódulos de Salzmann, como podemos ver, es el epitelio y adelgazado. Contiene más o menos una o dos capas de células basales discontinuas y alargadas, además de unas dos a tres capas más hipercrómicas por encima. El estroma corneal contiene queratocitos distribuidos de manera desigual y haces de colágeno desorganizados. Los queratocitos presentes en el estroma nodular no han mostrado actividad mitótica, más bien se asemejan a fibroblastos o miofibroblastos activados del estroma anterior durante la reparación corneal. En la microscopía confocal in vivo se observa en la córnea central el epitelio presenta pues un aspecto normal con células escamosas superficiales con núcleos prominentes y bordes celulares brillantes, como vemos ahí en la imagen A. Como vemos en la B, pues, con células epiteliales basales con cuerpos oscuros y bordes brillantes. Se observa también unas fibras nerviosas subbasales raras, las cuales presentan un patrón como anormal con aumento del grosor y ausencia de ramificaciones. Y además, ocasionalmente se encuentran elementos celulares reflectantes cerca de estas fibras nerviosas, pues como anormales, y estas las podemos ver ahí en la imagen C, la fibra nerviosa y como esos elementos celulares reflectantes alrededor. Y como vemos en la D, los nervios estromales presentan un patrón extremadamente alterado, sus ramas son gruesas, tortuosas, con segmentos pues altamente reflectantes a lo largo de los haces y tractos, con aspecto granular. El estroma profundo y el endotelio se observan normales y en la zona periférica se observan células epiteliales basales con una forma anormalmente alargada, como se ve ahí en la imagen señalado por la cabeza de flecha. Y además se detectan también queratocitos activados e hiperreflectantes y más centralmente se encuentran en mayor número. En la parte más central de los nódulos se pueden observar también estructuras altamente reflectantes con una intensa dispersión de la luz, como se ve en la imagen F. En cuanto a la fisiopatología, pues una hipótesis sugiere que la destrucción enzimática de la membrana de Bowman provoca la migración y proliferación de queratocitos desde el estroma posterior, lo que da lugar a la deposición secundaria de componentes de la matriz extracelular en las áreas nodulares. Entonces, los nódulos de Salzmann consisten en una zona hipercelular de matriz extracelular situada entre un epitelio corneal suprayacente adelgazado y una membrana de Bowman fragmentada o ausente. Los elementos celulares dentro de estos nódulos se tiñen con bimentina, que sí, pues, les confiere, digamos, semejanza a los fibroblastos, y las células epiteliales basales que cubren los nódulos son negativas para metaloproteinasa de matriz 9, pero positivas para metaloproteinasa de matriz 2, la cual no se expresa normalmente en los epitelios ya diferenciados de la córnea central. Esta proteína tiene pues la capacidad de disolver el colágeno tipo 4, que es el principal componente de la membrana basal epitelial corneal.
y la expresión de esta metaloproteinasa de matriz 2 por las células epiteliales basales suprayacentes a los nódulos de Salzmann sugiere que estas células podrían contribuir a la destrucción de la membrana de Bowman, lo que posteriormente resultaría en la migración y proliferación de queratocitos y la deposición pues, de matriz extracelular en esas áreas nodulares. El análisis inmunohistoquímico de la expresión proteica en las células epiteliales basales sugiere que estas presentan una alta actividad metabólica, característica que también pues, se observa en las células epiteliales de amplificación transitoria del limbo. Este hallazgo implica la participación de las células epiteliales en la formación de los elementos de colágeno subepitelial presentes en esos nódulos y esto a su vez pues, correlaciona con la asociación clínica descrita entre la enfermedad crónica de la superficie ocular que afecta el epitelio corneal y el desarrollo de la degeneración pues, nodular de Salzmann. Además, también se ha sugerido una etiología autoinmune, independientemente pues, de los mecanismos bioquímicos responsables de la degeneración nodular de Salzmann, pues puede provocar, este va a provocar un astigmatismo que puede ser clínicamente evidente debido a la naturaleza pues, de ese patrón nodular pues, que genera alteraciones en la curvatura de la córnea. El diagnóstico de la degeneración nodular de Salzmann pues, suele realizarse de forma clínica. Estos pacientes suelen presentarse con una pérdida de visión gradual e indolora, tanto de la visión cercana como de la lejana, y también pueden referir una sensación de cuerpo extraño en la superficie ocular y pueden o no tener antecedentes de enfermedad crónica de la superficie ocular, como las que ya se describieron. La disminución de la agudeza visual, la epífora, la fotofobia y la sensación crónica de cuerpo extraño son como los síntomas más frecuentemente observados. Sin embargo, en aproximadamente el 15% de los casos pueden presentarse de forma sintomática. Al examen, pues con la lámpara de hendidura se verán los característicos nódulos que son grisáceos, blancos o azulados, situados por debajo del epitelio corneal y estos nódulos pues pueden ocasionalmente teñirse con fluoresceína, como vemos ahí en la imagen de abajo. La topografía corneal puede evidenciar un astigmatismo irregular significativo como consecuencia de la irregularidad que generan los nódulos de Salzmann en la superficie y la histopatología que pues, puede mostrar los hallazgos que ya describimos. No se han reportado casos de resolución espontánea de la degeneración nodular de Salzmann. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico dependiendo del cuadro clínico del paciente. El manejo médico que resuelve pues, exitosamente la mayoría de los casos puede incluir tanto pues, el manejo de la etiología subyacente, si se conoce, lubricación ocular, esteroides tópicos, compresas tibias, higiene palpebral y las indicaciones para el tratamiento quirúrgico van a incluir la sensación del cuerpo extraño o disminución de la agudeza visual por un astigmatismo pues, irregular. La queratectomía superficial logra mejoría de esa agudeza visual en el 90% de los casos. Las recurrencias son muy frecuentes, alrededor del 22% después de un seguimiento medio de 61 meses. Sin embargo, las recurrencias lo suficientemente significativas como para afectar la visión solo se han reportado en un 5 a 20% de los casos. Si persiste pues una opacidad estromal anterior clínicamente significativa después de la queratectomía superficial, se puede utilizar la queratectomía fototerapéutica como terapia complementaria. En algunos casos, la queratectomía superficial puede separar fácilmente pues, el tejido nodular elevado de la superficie corneal, dejando intacta la membrana de Bowman cuando esta pues, todavía está presente. Posteriormente se realiza la queratectomía fototerapéutica para crear como una córnea más homogénea o regularizar y en estas situaciones pues la recurrencia ya es rara. Y la queratectomía fototerapéutica puede realizarse con o sin mitomicina C tópica. Sin embargo, pues este procedimiento puede inducir un cambio miópico. Otros casos, pues que a menudo se complican con una vascularización periférica importante, presentan nódulos de difícil resección y pues tienen defectos más profundos en la membrana de Bowman y en el estroma superficial que quedan después de la queratectomía superficial. Estas situaciones pues pueden requerir varios procedimientos con ablación láser posteriores a la queratectomía para lograr pues esa superficie que lograr regularizarla. Realizada correctamente, la ablación láser suele evitar la necesidad de una queratoplastia lamelar o penetrante, aunque pues las recurrencias
son frecuentes. La queratoplastia lamelar anterior rara vez pues va a ser necesaria. Generalmente solo se realiza cuando los nódulos se extienden hasta o más allá del estroma medio. Sin embargo, la queratoplastia pues no siempre representa una cura definitiva. Puede observarse una respuesta inmune epitelial tardía dentro de los 18 meses posteriores a la queratoplastia, y el procedimiento puede asociarse a una reepitelización incompleta y al desarrollo de opacidades superficiales nubosas entre los 2 años y medio y los 9 años. Y pues este es el procedimiento de la queratectomía superficial eh, realizada en un paciente con degeneración nodular de Salzmann. Entonces se puede notar pues el reflejo irregular por la presencia de los nódulos. Lo primero pues que se hace va a ser como remover el epitelio en la porción anterior de los nódulos. Luego se utiliza una espátula para encontrar como ese plano subnodular, y cuando se encuentra pues vamos a tener mínima resistencia para continuar disecando. Se utiliza una punto 12 para terminar de levantar el nódulo pues con el epitelio pues ya suprayacente, y se utilizan tijeras o una cuchilla para terminar de disecar el borde posterior del nódulo. Este procedimiento pues se repite con cada nódulo. Está como- Aquí van pues a realizar otro nódulo, entonces quitan el epitelio. Una vez se encuentra ese plano subnodular con la espátula, pues se pierde resistencia, se levanta con la punto 12 y se termina pues de como de disecar ese borde posterior con cuidado. Ahí están terminando de disecar el borde posterior, y se debe verificar pues después de quitar todos los nódulos, se debe verificar una superficie regular o pues realizar una desepitelización uniforme. Y aquí pues ahí están regularizando. Y ahí se ve pues al final como la mejoría significativa del reflejo. Se aplica mitomicina C al 0,02% por 30 segundos para reducir GIs y recurrencias. Luego pues se absorbe esta mitomicina y se irriga profusamente. Pues como vimos, se puede realizar con o sin mitomicina el procedimiento, y pues después de la irrigación profusa se aplica antibiótico tópico y se deja un lente de contacto. Bueno. Otra causa de irregularidad corneal es la distrofia epitelial de la membrana basal, también conocida como distrofia de la membrana basal anterior, distrofia microquística de Cogan, o distrofia en huella dactilar, o distrofia en mapa puntos. Los pacientes pues, pueden presentar síntomas de disminución o fluctuación de la visión, o también pueden ocurrir episodios de dolor, fotofobia o lagrimeo debido a erosiones pues, recurrentes asociadas a la distrofia epitelial de la membrana basal. Los hallazgos característicos pues en la lámpara de hendiduras digamos que se describen mejor con el nombre de mapa puntos huella dactilar. Entonces los cambios en mapa son los que se observan con mayor frecuencia y aparecen como zonas claras, amorfas o geográficas, bien delimitadas dentro de áreas grisáceas claras. Los puntos aparecen como pequeñas opacidades blanquecinas grisáceas, irregulares, con aspecto como de masilla. Y las huellas dactilares consisten en pequeños grupos de líneas pues, curvas y paralelas, y otros hallazgos incluyen áreas de círculos irregulares de tinción negativa, cuando la córnea pues, se observa con la luz azul después de la instalación de fluoresceína tópica, como lo vemos acá en la imagen. Además, las miras en la topografía con discos de plácido pues, pueden mostrar irregularidad de esa superficie corneal, como vemos en estas imágenes, y en el contexto de la cirugía de catarata, pues la distrofia epitelial de la membrana basal visualmente significativa sería cuando involucra el eje visual central. Debe también pues tratarse antes de realizar los cálculos para lente intraocular. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el objetivo del manejo pues de la distrofia epitelial de la membrana basal es mejorar la visión
y reducir la tasa de recurrencia de las erosiones corneales. En ocasiones puede recomendarse el manejo quirúrgico con el fin de obtener mediciones queratométricas más confiables antes de la cirugía de catarata y mejorar los resultados pues, refractivos después de la cirugía de catarata. Las opciones de tratamiento de primera línea suelen incluir el uso de ungüentos lubricantes nocturnos o ungüentos de solución salina hipertónica. Las erosiones sintomáticas pueden tratarse con lentes de contacto terapéuticos o parche ocular con ungüentos antibióticos. Y existe cierta evidencia de que los esteroides tópicos o la doxiciclina oral pueden proporcionar algún beneficio a los pacientes con erosiones de aparición frecuente. Diversos procedimientos pueden ser útiles. Entonces, pues esto es como para reducir la tasa de erosiones recurrentes, incluyendo la punción del estroma anterior, que se hace fuera del eje visual, la micropunción con láser JAK, la cauterización, el desbridamiento epitelial, el pulido con fresa de diamante, la queratectomía fototerapéutica y el uso pues, prolongado de lentes de contacto terapéuticos. Más recientemente, algunos oftalmólogos pues, han promovido el uso de lágrimas de suero autólogo o membranas amnióticas también para ayudar a tratar las erosiones corneales recurrentes y prevenir la aparición de nuevas erosiones. Y un estudio en el 2022 encontró que la colocación de membranas amnióticas después del debridamiento corneal, específicamente por distrofia epitelial de la membrana basal, resultó en una reepitelización ligeramente más rápida, pero no lograron pues demostrar que esta diferencia fuera estadísticamente significativa ni tampoco se observaron otros beneficios adicionales. En cuanto a la cirugía de catarata, pues es importante tener en cuenta pues de tratarla antes de realizar la cirugía de catarata para que el paciente no quede insatisfecho. Y este pues fue un estudio realizado con el objetivo de determinar los efectos de la distrofia de la membrana basal epitelial y de la degeneración nodular de Salzmann en las mediciones de la biometría. Entonces se llevó a cabo pues en el Departamento de Oftalmología del Duke University Eye Center en Estados Unidos, en California. Fue una serie de casos retrospectiva que incluyó 39 ojos de 30 pacientes con catarata. O sea, pacientes con catarata y o distrofia de la membrana basal epitelial o degeneración nodular de Salzmann, que habían estado, pues ya eran programados para queratectomía superficial o queratectomía fototerapéutica. Y se sometieron a la biometría antes y 30 días o más después de la cirugía, pues de la queratectomía superficial o la queratectomía fototerapéutica. 26 ojos pues tenían EBMD, que es la distrofia de la membrana basal. La diferencia en las mediciones de la queratometría antes y después de la intervención fueron estadísticamente significativas, con una P menor de 0,001 y con un aumento medio de los valores de la queratometría. El lente intraocular con un poder esférico pues predicho más cercano a un equivalente esférico de cero cambió en 21 de los 26 ojos con EBMD, lo que pues también fue estadísticamente significativo con una P menor de 0,001. Y este poder esférico del lente intraocular disminuyó en 18 ojos y aumentó en 3 ojos. Entonces la disminución en el poder fue mayor de una dioptría en 4 ojos, fue de una dioptría en 7 ojos y de 0,5 dioptrías en otros 7 ojos. Y hubo pues dos casos de aumento del poder de 0,5 dioptrías y uno de un aumento de 3 dioptrías. De los 26 ojos con pues, la degeneración, 24 fueron aptos para considerar la implantación de un lente intraocular tórico, eh, y el poder pues, cilíndrico recomendado del lente intraocular tórico cambió en 16 de estos 24 ojos, con un cambio medio de 1,2 dioptrías. Y 13 ojos tenían degeneración nodular de Salzmann. Entonces aquí la biometría también mostró diferencias significativas en los valores medios de queratometría antes y después de la intervención, con una P de 0,023 y con un aumento en los valores medios. El lente intraocular con un poder esférico, digamos, precalculado cercano al equivalente esférico de cero, cambió en 11 de los 13 ojos con la generación nodular de Salzmann, lo que también fue estadísticamente significativo con una P de 0,041. El poder del lente intraocular disminuyó en 10 ojos y aumentó en un ojo. La disminución del poder fue mayor de una dioptría en 4 ojos, de una mayor de, pues fue de una dioptría exactamente en 3 ojos y de 0,5 dioptrías en 3 ojos. Y el único ojo que presentó aumento en el poder tuvo una
diferencia de 3,5 dioptrías con respecto al valor previo al tratamiento. Entonces, de los 13 ojos con degeneración nodular de Salzmann, 11 fueron aptos para el uso del lente intraocular tórico. Los cálculos para el poder cilíndrico predicho del lente intraocular tórico mostraron que el poder recomendado cambió en 10 de los 11 ojos con un cambio medio de 1,5 dioptrías. Entonces ellos concluyen que pues tanto la distrofia de la membrana basal epitelial como la degeneración nodular de Salzmann alteraron las mediciones de queratometría, como se evidenció por cambios clínicamente significativos en la queratometría después de la queratectomía superficial o queratectomía fototerapéutica. Entonces, pues el manejo apropiado de estas entidades antes de la cirugía de catarata, pues es lo ideal y puede proporcionar los datos biométricos más confiables para planear mejor pues la cirugía. Los queloides Mónica, corneales, perdón, te interrumpo un momentico. 5 minutos para terminar el tema y poder proceder a discusión, ¿vale? listo. Gracias. Bueno, entonces, pues los queloides son masas estromales anteriores superficiales, a veces protuberantes, tiene un aspecto blanco brillante, pueden involucrar toda la superficie corneal, se considera que son secundarios a una respuesta fibrótica intensa después de una lesión corneal o inflamación crónica de la superficie ocular. Los queloides, pues, pueden ser congénitos o primarios y se han reportado en asociación con muchas afecciones congénitas, como el síndrome de Lowe que es un síndrome oculocerebro-renal. En ocasiones se han confundido con cicatrices neurotróficas, degeneración nodular de Salzmann o dermoides, tenían como el diagnóstico diferencial. Y pues el tratamiento de pacientes sintomáticos puede incluir queratectomía superficial o queratoplastia penetrante o lamelar. Tenemos la queratopatía lipídica. Esta tiene dos formas. La queratopatía lipídica secundaria, como la que vemos aquí en la imagen, pues son lípidos de color amarillo o crema que contienen colesterol, grasas neutras y glucoproteínas. Se depositan en el estroma superficial o profundo después de una inflamación corneal con neovascularización, por ejemplo, como ocurre en lesiones químicas, queratitis intersticial relacionada con queratitis herpética o sífilis. En raras ocasiones, pues se ha reportado queratopatía lipídica sin evidencia de una infección, proceso inflamatorio o daño corneal previo. Dichos casos se describen como queratopatía lipídica primaria y ocasionalmente, pues la queratopatía lipídica puede asociarse con necrosis estromal focal en ausencia de inflamación significativa. El tratamiento, pues, está indicado en los casos de disminución de la visión o compromiso de la apariencia estética. Controlar la neovascularización pues, con corticosteroides tópicos puede reducir o incluso detener la progresión de la queratopatía. Se ha documentado pues, que el tratamiento con láser verde, la terapia fotodinámica con verde porfina y la cauterización y el bevacizumab subconjuntival y tópico pueden reducir la neovascularización corneal y la deposición lipídica. Sin embargo, los efectos pues, pueden ser de corta duración y la efectividad de estas modalidades no está clara. Recientemente se ha descrito también la quimioembolización intravascular con mitomicina o MICE por sus siglas en inglés y consiste en inyectar mitomicina C en un vaso aferente pues, para ocluirlo, destruir los vasos existentes y prevenir la neovascularización intraestromal. Pero pues la eficacia a largo plazo y los efectos secundarios de esta técnica todavía no se conocen. La degeneración marginal de furrow o en surco se observa en adultos mayores y se caracteriza por un halo senil asociado con adelgazamiento periférico dentro de la zona clara. El epitelio corneal pues permanece intacto y no hay inflamación, vascularización y riesgo de perforación asociados. La visión rara vez se ve afectada y no se requiere tratamiento pues para esta condición, aunque el adelgazamiento pues suele ser verdaderamente leve, puede que parezca más prominente del examen físico y pues la recomendación sería que si se va a operar de catarata, en los casos en los que eventualmente ocurre el compromiso muy limbar, el cirujano puede considerar el uso de una incisión escleral en lugar de incisiones corneales claras. La degeneración marginal de Terrien es un trastorno lentamente progresivo de adelgazamiento pues, del estroma corneal periférico. Usualmente es bilateral, aunque puede ser asimétrica. Suele ser una condición indolora, pero puede estar asociada con inflamación, aunque puede afectar pues, a individuos de cualquier edad. Aparece principalmente en pacientes mayores de 40 años. Los hombres se ven afectados con mayor frecuencia que las mujeres. Se desconoce la causa de esta condición. El adelgazamiento típicamente se presenta en la región superior,
pero puede extenderse de manera circunferencial, por lo general no progresa hacia la córnea central, aunque pues puede comprometer el limbo y hasta el limbo inferior, y los pacientes afectados suelen permanecer asintomáticos hasta que presentan visión borrosa debido al astigmatismo inducido. Como lo vemos aquí, pues en la imagen el epitelio corneal permanece intacto, hay un fino, pues como panus que suele atravesar el área de adelgazamiento estromal periférico y los lípidos generalmente se depositan en el borde central del panus, como hemos señalado por la flecha, y sirven como límite para los vasos del panus. El epitelio corneal, pues intacto y el hecho de que se depositen lípidos la va a diferenciar de la queratitis ulcerativa periférica que pues no los presenta y es un diagnóstico diferencial con el que se puede confundir, pero esta distinción es importante porque la queratitis ulcerativa periférica puede asociarse con enfermedad sistémica subyacente, mientras que la degeneración marginal de Terrien no. La perforación espontánea es rara, aunque puede ocurrir pues con traumatismos menores. Y pues en cuanto al tratamiento, la intervención quirúrgica está indicada cuando el adelgazamiento progresivo produce un astigmatismo muy marcado que afecta significativamente la visión o hay amenaza pues de perforación. Y se puede emplear injertos lamelares en forma de media luna o injertos córneoesclerales de espesor total como parches. Y en casos graves de degeneración marginal de 360 grados, se pueden considerar injertos tectónicos lamelares anulares de queratoplastia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o pues para dar paso a la discusión ya. Muchas gracias, Melissa, y milimétrica en el tiempo. Gracias por reservar y siempre lo digo, estos 15 minutos importantes finales para discusión. Muy bien manejado el tema, muchas gracias. El objetivo era poder ir un poquito más allá y revisar todas estas alteraciones por elevación, depresión o irregularidad de la superficie ocular que pueden afectar la visión del paciente y pueden afectar cuando no se detectan adecuadamente, por ejemplo, la distrofia de membrana basal que no tiene síntomas de erosiones recurrentes y demás, pueden afectar el resultado del cálculo de los lentes en cirugía de catarata. Entonces, como Melissa lo describió en estos temas puntuales de Delen corneal, degeneración nodular de Salzmann, ABMD, que es la distrofia de la membrana basal epitelial, como otras, pues, cómo es el diagnóstico y el manejo. Eh, una cosa que quisiera aportar en cuanto al DELEN, pues el DELEN, la mejor manera de tratarlo es prevenirlo, ¿no? Obviamente, y es una situación que frecuentemente se puede presentar en los posoperatorios de cirugía de eh, pterigio, de reconstrucción de la superficie ocular, cuando por edema del injerto se presentan estas depresiones en el limbo corneal que pueden generar desecación y ser la causa. Entonces, eh, recomendaciones prácticas aquí, hacer injertos de conjuntiva lo más delgados posible, porque al tener menos presencia de tenon, pues obviamente va a generar menos edema en el postoperatorio. Yo lo que suelo hacer desde años atrás es a todos estos pacientes colocarles al final de la cirugía un lente de contacto terapéutico durante la primera semana. Y terapéutico es un lente de hidrogel de silicona que tiene un alto DKT y se le pone su terapia antiinflamatoria, lubricante usual, ¿sí? Pero esto no solamente disminuye el riesgo de formación del DELEN, sino que disminuye enormemente la sintomatología postoperatoria de dolor en estos pacientes. Así que les recomiendo ese tipcito. Ese lente se retira en la primera semana, a los 8 días en que se empieza pues el retiro de las suturas. Eh, la posición de los DELENS, aunque usualmente es limbar, también los he visto y en este momento estoy tratando un caso de una persona, una señora de edad, cerca de los 90 años, que tiene un parpadeo abortivo o incompleto y ha hecho un DELEN
en el tercio inferior de la córnea, supremamente importante y profundo. Entonces, conocer estas alternativas terapéuticas, que pues la primera es una lubricación intensiva, estar siempre vigilando que mantenga sus características de Dehlen, es decir, que el epitelio esté íntegro, que no haya signos inflamatorios, que es lo que diferencia un Dehlen de una úlcera, ¿sí? Cuando ya hay la complicación, pues, infecciosa. Y usar todas estas alternativas de lubricación intensiva, idealmente es posible suero-autólogo, tratar de estar mejorando la división celular epitelial, diluciones de insulina, etcétera, que pueden estar recomendadas cuando el abordaje quirúrgico no es posible. Cuando no es posible, pues por condiciones médicas de los pacientes, particularmente esta paciente mía, tiene un infarto agudo de miocardio en el mes anterior, y entonces el cardiólogo no me ha permitido hacer ninguna aproximación quirúrgica por razones obvias de la anestesia. En ese caso, uno podría considerar, fuera de todas las alternativas que le estoy dando de tratamiento médico, un injerto multilaminar de membrana amniótica para poder disminuir pues esa profundidad del Dehlen, y obviamente favorecer ese parpadeo que uno muchas veces le tiene que enseñar al paciente, porque obviamente esto pasa desapercibido para él, que no hace un parpadeo completo. Entonces, hacer un parpadeo forzado, inducido en estos pacientes, pues es otra terapia coadyuvante. Bueno, le cedo la palabra a otros de mis colegas para no quedarme aquí, a ver qué puntos se quieren resaltar. Adelante, auditorio. Buen día a todos. Quiero hacer un aporte sobre el manejo de la distrofia de membrana basal. A veces termina uno haciendo muchas cosas y todos pasamos por la etapa de las micropunciones, lubricante es importante, pero cuando la membrana basal está dañada, sucede muy frecuentemente, y esto sobre todo para los residentes, que se epiteliza aún con la membrana basal dañada. Ese epitelio queda muy frágil y vuelve y se rompe, vuelve y se rompe. Y creo que la experiencia con queratectomía fototerapéutica ha sido una experiencia bastante buena, que es un procedimiento muy fácil, muy repetible, y la verdad las oportunidades que he tenido de hacerlo han sido tratamientos definitivos. Entonces creo que vale la pena hacer primero otras formas de terapia, pero no dilatar mucho la terapia definitiva, que en mi concepto debería ser esta en los casos que no se den ante tratamiento médico. Gracias, Dieguito. En cuanto al manejo, como tú dices, de la distrofia de membrana basal, esto es cuando ocupan pues el área refractiva, ¿no? Buenos días. El área pupilar, porque puede haber Perfecto. alteraciones que uno percibe en la media periferia corneal, eh, pues que realmente no tienen un impacto Pueden charla. a nivel de visión. Por... Bueno, Entonces, si es una buena alternativa, estas PTKs pueden producir, dependiendo obviamente de la profundidad a las que se programen, una respuesta refractiva hipermetrópica, ¿no? Cuando se aplana, Melissa, se produce eh, una respuesta hipermetrópica y no miópica. Pero obviamente, pues eso depende de la cantidad de estroma que se vaya a remover, y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, Mercedita, nosotros tenemos en este momento la inmensa ventaja del MS-39, que nos Correcto. permite medir epitelio, que nos permite tomar medidas muy precisas. Lo otro es que yo lo he hecho en lesiones de periferia media, porque cuando esto está esfacelándose con frecuencia, así no afecte la visión realmente, es bastante intolerable, es muy molesto para el paciente. Entonces, digamos que me reitero en lo que digo, primero iniciar con el manejo médico, pero no podemos tener el paciente con esfacelaciones, con erosiones epiteliales recurrentes, porque es muy molesto. De Ahora, acuerdo. ese riesgo
efectivamente existe. Entonces, por eso hay que calcular muy bien qué voy a hacer, cómo la voy a hacer y tenemos la ayuda del MS-39 que en este momento nos está a la mano de manera enorme. Hay muchas distrofias de membrana basal epitelial periféricas en pacientes de edad que no van a cirugía, etcétera, y son completamente asintomáticas, ¿sí? De acuerdo contigo en que cuando un paciente está haciendo erosiones recurrentes, pues no cabe duda que toca tratarlo con una medida quirúrgica, como esta que estás proponiendo, totalmente de acuerdo. Pero uno en el examen del día a día de pacientes mayores ve estas No, irregularidades periféricas en el patrón de la detención de la fluoresceína, pues que simplemente hacen que uno le indique al paciente que las tiene, que se tiene que lubricar con frecuencia, que si tiene síntomas como XY, etcétera, el dolor cuando se despierta, no un dolor punzante agudo, porque ahí se esfacela el epitelio, etcétera, pues obviamente proceder con estas otras alternativas, además de terapia médica, como dijo Melissa, con lubricación intensiva, con solución salina hipertónica que ayuda a fijar mejor el epitelio a la membrana basal irregular. Perfecto, muchas gracias. Gerson o algún otro de los doctores asistentes, ¿algún comentario? no, simplemente felicitar a Melissa por la presentación del tema. Fue muy bien revisado, pero pues, de pronto tener en cuenta para estos casos el uso de la insulina, sobre todo, es como una nueva herramienta que tenemos a disposición, ya que el suero autólogo pues, en este momento no estamos teniendo como esa facilidad de la obtención para tratamientos de estos casos, ¿no? Pacientes con DLN o con irregularidades o con defectos de la epitelización. Sería lo único que aportaría. De acuerdo. Hay bueno, un sitio en donde se está pudiendo preparar el suero. Yo luego te doy el contacto. eh, en donde hay casos en donde definitivamente sí o sí necesitamos tenerlo y ya podemos contar con eso. Entonces, eh, obviamente terapia regenerativa de la superficie ocular, como lo acabas de mencionar, entre estas la insulina es una excelente alternativa para ayudar en esos casos de erosión recurrente, aunque obviamente debemos tratar la base, ¿no? La causa. Pero mientras se procede con la terapia definitiva, de acuerdo que esta terapia regenerativa es importante. De hecho, los invito la próxima semana, ya concluyendo la sesión de hoy, al tema que va a tratar el doctor David Lara, residente de oftalmología de la Universidad del Valle, que precisamente se llama Medicina Regenerativa para la Superficie Ocular. Con esto vamos a cerrar de este semestre el segmento de córnea y superficie ocular, tratando el tema de terapias que se usan off-label en la superficie ocular, como el losartán, la insulina, la N-acetilcisteína, la Depo-Provera, eh, como terapia coadyuvante para la cicatrización de esta superficie ocular y con otras funciones. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Melissa, por una excelente presentación del tema. Fuiste desde las bases anatómicas, que tenemos que recordarlas siempre y tenerlas presentes, hasta el desarrollo del tema propuesto. A todos, muchas gracias por su asistencia. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan feliz resto de día. Hasta luego, muchas gracias.